Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Aníbal Oscar Bertea. Les dejo todos mis datos, independientemente de esto, la documentación, los ejercicios, etcétera, serán enviados a, a la cátedra y a la coordinación. Voy a grabar 3 videos. Este es el primero de ellos, donde vamos a hacer primero una brevísima introducción al sistema de coparticipación federal de impuestos para poder entender cuál es su lógica y cómo podemos aplicar toda esta lógica y esta doctrina en la vida diaria, diría yo, porque la tributación local tiene una expansión que hoy en día incluso se está discutiendo actualmente en el Congreso de la Nación. No solamente la tributación local, sino la tributación nacional. Y vamos a ver todas estas interrelaciones entre nación, provincias, municipios, etc. Vamos a empezar con una breve explicación de este sistema, cómo nace. Este sistema nace porque es un Estado federal, así fue constituido en 1853 y 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 1 de la Constitución Nacional, que dice que la nación argentina adopta para su gobierno una forma representativa republicana federal. Esto es importante porque entonces vamos a entender la división política del Estado federal. El gobierno nacional, 23 provincias autónomas, muy importante que recuerden esto, y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que en el 2019, y esto tiene una consecuencia práctica muy importante que lo vamos a comentar en clase, lo vamos a discutir si quieren, porque ustedes van a tener después en algún momento que resolver ante qué fuero litigar contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Corte le ha reconocido el estatus de ciudad constitucional federal, equiparándola prácticamente a una provincia. El régimen de coparticipación federal de impuestos nace en 1935 con motivo de la necesidad de unificar impuestos internos. Si ustedes toman la estadística de AFIP, van a ver que hay una línea muy chiquita que son los impuestos internos, impuestos selectivos al consumo o sobre el consumo específico, y el objetivo era, y esto es muy importante porque lo vamos a remarcar en clase después y vamos a ver cuáles son las aplicaciones prácticas de este principio, es evitar la doble imposición interna. Ese era el único objetivo. No tenía otro objetivo el régimen de coparticipación inicial, que es la distribución de la renta federal, no tenía por objeto tampoco equilibrar las zonas más deprimidas del país y todas estas objetivos que incluso lo vamos a ver que están plasmados en la Constitución Nacional, no tenían ninguno de estos objetivos. Sinceramente, el único objetivo era evitar que existan impuestos provinciales e impuestos nacional que se superpongan, que sean exactamente iguales sobre la misma materia, etc. Eso lo vamos a ver. Y estableció o creó una institución muy novedosa que es la ley convenio. No se preocupen que sobre ese tema vamos a profundizar, porque ustedes van a poder, una vez conocido la naturaleza de esta ley convenio, cómo se forma, cómo se constituye, cuáles son las consecuencias, a llevarlas a la aplicación práctica. Siempre nos vamos a referir a casos concretos y aplicaciones prácticas. El régimen actual de coparticipación es una ley 23.548, que ya la vamos a proveer a través de la cátedra y la coordinación, que es de 1988 y tiene un nombre muy especial, como muchos impuestos en la historia argentina, que es un régimen transitorio.
es un régimen transitorio de distribución que tenía la vocación de vivir nada más que 2 años, 88 y 89. No obstante, en el artículo 15 se estableció una prórroga automática, es decir, mientras no exista un nuevo régimen de coparticipación, iba a estar vigente el actual. Por eso, este régimen transitorio de distribución, al decir del doctor José Casas, se transformó en el régimen más permanente de la historia de del federalismo fiscal argentino. ¿Qué pasa en 1994? Bueno, se incorpora por primera vez el régimen de coparticipación federal de impuestos. Le da reconocimiento constitucional en el artículo 75, que lo vamos también a poner a disposición, muy importante, porque allí encontrarán ustedes los argumentos para hacer de este régimen la aplicación práctica en los casos que se le presenten en sus bufetes. ¿Qué cuestiones vamos a analizar en clase inicialmente y después vamos a abundar? ¿Cuál es la importación práctica del nuevo estatus jurídico de la CABA que le reconoce la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Es muy importante para poder establecer dónde ocurrir, si van ante los tribunales locales, en el caso de que tengan que demandar a la CABA, por supuesto, o lo harán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cuál es el derecho que tiene la CABA? Si tiene derecho o no de ser enjuiciada en la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, etcétera. Todo eso lo vamos a ver y le vamos a proporcionar también el fallo respectivo. Sobre el origen del régimen de coparticipación ya hice una breve mención, vamos a profundizar, pero no demasiado. Recuerden ustedes, no se olviden, esto lo vamos a insistir durante todas las horas que tenga yo a mi cargo, por supuesto, es el principio de evitar la doble imposición interna. Ese es un objetivo que no hay que perder nunca de vista, y eso los va a guiar para saber qué tienen que aplicar, si es aplicable o no el régimen de coparticipación para la defensa de los intereses de sus clientes. Y vamos a, por supuesto, a profundizar el concepto de ley convenio. Esto es muy importante, sobre todo porque no solamente tenemos la ley de coparticipación, sino hay otras leyes convenio muy importantes, ustedes lo van a ver también, algunas conmigo y otras con otros docentes, como es, por ejemplo, el convenio multilateral de aplicación para el impuesto sobre los ingresos brutos, y los diversos consensos fiscales que se han firmado, por lo menos desde 2017. Hemos firmado más de 20 y pico de pactos fiscales en Argentina, así que vamos más o menos de par y paso como los acuerdos que se firmaron con el Fondo Monetario o los pedidos de préstamos con el Fondo Monetario, o sea, más o menos en los mismos números, pero nos vamos a detener a ver algunos conceptos de los últimos consensos fiscales, que es muy importante que lo tengan, que lo conozcan, sobre todo el último, que es de diciembre del 2021 y que se aplica durante todo el año 2022. Muy bien, con esto damos por finalizado el primero de los videos de aproximación al tema de las clases que vamos a tener, Dios mediante. Estoy a su disposición.